liso, liso, porque en el esquelético solo viene de aquí. Esto es igual que en el músculo liso. ¿Ya? Ahora, esta fase de los iones de sodio que ustedes están viendo es lo normal cuando se abren sus canales e inicia la despolarización. Esto es lo mismo. Solo que esta fase, la fase de meseta, es por el ingreso de estos iones de calcio a nivel intracelular, por eso es la fase de meseta aquí. ¿Ya? Luego, recuerden ustedes que una vez que se da aquí, se une el complejo troponina-tropomiosina, ¿ya? Aquí es lo mismo que en el esqueleto, por si acaso, lo mismo, no vamos a cambiar, porque es tal cual. No es como el músculo liso, es igual que en el esquelético, todo es lo mismo. La retirada es diferente. Fíjense a dónde se retira, el retículo sarcoplásmico por la bomba de calcio, y a dónde se retira, ¿hacia dónde se retira? Hacia el líquido extracelular. Este utiliza también un tipo de transporte activo secundario, sale sodio, sale calcio e ingresa sodio, ¿verdad? Esto es. Por tanto, aquí es igual otra vez que en el músculo liso, ¿verdad? Entonces, su ingreso de los iones es igual que en el liso. El proceso de unión de actina y miosina es igual que en el esquelético. La retirada de los iones de calcio es igual que en el liso. Inicia liso, termina liso, al medio la contracción es igual que esquelético. Esa es la diferencia. No vamos a entrar en detalles porque ya sabemos cómo sucede aquello, ¿verdad? Entonces no hay por qué cambiar. Muy bien. Ahora, este movimiento de contracción-relajación en los músculos permite mantener el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco básicamente va a ser el inicio de cada latido hasta la siguiente. Y va a estar dividido en dos periodos grandes: sístole de contracción y diástole de relajación o llenado ventricular. ¿Ya? Por eso es que el corazón es como una bomba, como hemos mencionado. Por cada ciclo cardíaco moviliza una cierta cantidad de sangre y yo puedo con esto medirla con la frecuencia en un minuto y de ahí saco la cantidad de sangre que puede movilizar el corazón. Y esto es básicamente lo que vamos a estudiar en el ciclo cardíaco, ¿ya? Lo que tienen que aprenderse, lo que nos interesa aquí. ¿Ya? Primero nos pondremos de acuerdo. Esta de aquí es la sístole. Sístole. Esto de aquí abajo es la diástole, llenado. ¿Ya? Esto es en la parte eléctrica del electrocardiograma, que luego lo vamos a estudiar en los siguientes capítulos. Esto de que ustedes están viendo es el volumen que se maneja en cada contracción, ¿ya? Volumen que se maneja, ¿ya? Y este lado de aquí, ¿con qué presiones abre este volumen? Porque hay ciertos volúmenes y así sea un 10 ml, esos 10 ml representan un cierto grado de presión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí 120 o 130 ml, fíjense. En realidad, el volumen total es solamente 120 ml. Entonces, estos 120 ml también tienen 120 milímetros de mercurio. Fíjense, hasta arriba es el tope, 120 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, para cada cambio de volumen, también la presión varía. Ahora, esto de aquí, fíjense, vamos a iniciar desde aquí. Hasta aquí es lo mismo de aquí. Quiere decir que hasta aquí, en este proceso, cuando el músculo se relaja, es decir, en la repolarización estoy hablando, ahí es donde se relaja, el músculo se está llenando, es decir, el corazón se está llenando. Pero primero se llena el aurícula, luego recién el ventrículo se llena, ¿ya? Ahora, para esto es muy importante la apertura y el cierre de ciertas válvulas, como lo son la válvula B y las válvulas, en este caso semilunares, o las válvulas, en este caso tricuspídeas y bicuspídeas, de ambos lados, ¿ya? Auriculoventriculares o las semilunares del tronco pulmonar y aórtico. Aquí ustedes están viendo que se cierra la válvula AB. ¿Por qué se tiene que cerrar la válvula B? Para que se llene totalmente la aurícula primero. No puede permanecer abierto la válvula B, porque si se abre nunca se va a llenar la aurícula. Primero las aurículas se tienen que llenar de sangre. Entonces, una vez que se llena la sangre, la misma presión permite la apertura, en este caso de la válvula AB, ¿ya? Entonces, una vez que se llena, recién se puede permitir. Ahora, ¿quién permite básicamente la contracción o la apertura de esto? Es un proceso de contracción auricular. Viene una onda de despolarización auricular
proveniente del nodo AB hasta el nodo auriculoventricular, o perdón, del nodo sinusal al nodo AB. Estos nodos permiten que se vacíe el contenido, en este caso de la aurícula, hacia los ventrículos. Y de los ventrículos pasarán a periodo de eyección cuando se van a sus respectivos troncos, ¿ya? Eso es lo que tienen que saber ustedes. Ahora, hay que tener lo siguiente. En las aurículas, el llenado total es de 70 ml, ¿no? 70 ml. De estos 70 ml, pasivamente pasa un 80% de esa sangre hacia el ventrículo izquierdo o a su ventrículo respectivo. Y ese otro 20% sí necesita una contracción, ¿ya? Porque cuando se vacía, cuando está lleno la aurícula, el ventrículo está vacío porque ha eyectado. El ventrículo lleno total era 120 ml, pero como ha sacado 70 ml, le queda solo 50 ml. ¿Y arriba cuánto había? 70 ml, 100. Entonces, ¿dónde es más? ¿70 o abajo? ¿Qué es 50? Arriba. Entonces, esa misma gradiente de presión permite la apertura de los canales en este caso de la válvula B. Y esto hace que pase la sangre hacia abajo. De abajo arriba a abajo, por el gradiente de presión. Entonces, con esto se está intentando llenar otra vez, y este llenado se denomina como volumen diastólico, ¿ya? Pero necesita de un 20% de contraerse porque no se llena solamente pasivamente, alcanzará por ejemplo unos 100 ml. Entonces, unos 20% necesita, es decir, debe haber una contracción auricular con la cual recién pase la sangre hacia el ventrículo y ahora sí se llene completamente. Una vez llenado completamente, pues la válvula B tendría que estar cerrada para que no regrese esa sangre hacia arriba, porque si se abre va a regresar otra vez hacia la aurícula, ¿verdad? Entonces tiene que cerrarse, y una vez llenado con sus 120 ml, viene otra vez una onda de despolarización, pero esta vez ya no del nodo sinusal, viene desde el nodo AB hasta las ramas, porque ahora se está despolarizando los ventrículos. Entonces cuando vienen los ventrículos genera un gradiente de presión, fíjense cómo sube hasta 80, de 80 pasa hasta 120 milímetros de mercurio. Este periodo de tiempo se denomina contracción isovolumétrica. ¿Por qué se denomina así? Porque se contrae el ventrículo, pero el volumen no cambia, es decir, se mantiene con sus 120 ml. ¿Ya? Se mantiene, a pesar de que el músculo se está contrayendo, el volumen de 120 ml se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque necesita desde 80 hasta 120 ml para poder abrirse la válvula aórtica. Si no llega a esa presión, nunca se va a abrir la válvula aórtica. Por eso es que este periodo se llama así, contracción isovolumétrica. Y cuando llega a esa presión, ahora recién se abre, fíjense, apertura de la válvula aórtica. Se abre la válvula, ahora sí recién puede eyectar. Sale disparado en el proceso de eyección. Sale, ¿cuánto sale? 70 ml sale. Entonces sale, dispara en un proceso de contracción el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica hacia el tronco de la aorta, sus 70 ml en este periodo de eyección. Listo. Ahora, ¿cuánto ha quedado en el ventrículo? 50 ml. Ese volumen que ha sacado se denomina volumen sistólico, ¿ya? El volumen sistólico. Ahora, una vez que eyectados esos 50 ml, ahora fíjense, inicia la fase de relajación isovolumétrica, es decir, se empieza a relajar. Después de la contracción viene la relajación, entonces se empieza a relajar. Es decir, tiene que haber cierre de la válvula aórtica. ¿Por qué se tiene que cerrar la válvula aórtica? Para que esos 70 ml no regresen hacia el ventrículo izquierdo, sino que sigan su recorrido por el callado de la aorta hasta llevar la sangre hacia los sitios más distales del cuerpo, ¿ya? Entonces se cierra la válvula aórtica y en este periodo de tiempo, mientras se está relajando, se está llenando también la aurícula izquierda. ¿Por qué dice isovolumétrica? Porque el músculo se está relajando, el ventrículo izquierdo se está relajando, pero el volumen, esos 50 ml, no cambia, sigue manteniéndose. Este breve tiempo de aquí, mientras el ventrículo izquierdo se está relajando, en ese mismo tiempo se están llenando las aurículas. ¿Y cuánto se tienen que llenar las aurículas? 70 ml. Cuando se empieza a llenar los 70 ml, otra vez inicia el ciclo para que puedan los ventrículos recibir sangre de las dos maneras que hemos mencionado, ¿ya?
Espero que hayan podido entender un poquito. Vamos a repasar otra vez. Ya, tal vez en una primera no se entienda, pero vayan a leer 2 o 3 veces y así entenderán el ciclo. Vamos a seguir con esta, que es lo mismo. Recuerden que hasta aquí ya está llenado, está completamente, relajación. ¿Ya? Este primer periodo es el periodo de contracción isovolumétrica, donde el ventrículo izquierdo está cargado completamente con sus 120 ml y viene una onda despolarizante, despolarizan los ventrículos, es decir, los ventrículos se están contrayendo, pero esos 120 ml no cambia. ¿Por qué? Porque todavía tiene que ganar un gradiente de presión. Entonces, parte de un gradiente de presión de 0 milímetros de mercurio, cuando viene la despolación alcanza, porque se contraen los músculos dentro. Entonces, como la sangre no tiene a dónde salir dentro del músculo, en este caso del ventrículo, aumenta la presión. ¿Hasta cuánto aumenta la presión? Desde 80 hasta 120. Esa presión permite que su válvula se abra. Se tiene que abrir su válvula. Con esa presión recién se abre. Y con eso recién expulsa la sangre. De esos 120 ml, 70 ml salen. Y otra vez inicia la relajación isovolumétrica. Se relaja ese músculo ventricular a medida que la aurícula se está llenando. Ya también. Entonces, siempre es paralelo. Los ventrículos se relajan y las aurículas se están llenando. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces se tienen que llenar, porque una vez va a iniciar el ciclo y otra vez el ventrículo tiene que estar lleno para el siguiente fase. Entonces se está llenando aquí. Y de un modo que, pues obviamente aquí la válvula aórtica se tiene que cesar, y aquí cuando ya esté lleno totalmente, recién se abra la válvula AB. Cuando los 70 ml arriba en las aurículas se hayan llenado, recién puede permitirse la apertura de la válvula AB para que, por gradiente de presión, otra vez el ventrículo se llene, porque arriba se llena con 70 y abajo 50 solamente estaba. Entonces por eso se abre la válvula B para que entre la sangre y de este modo el ventrículo izquierdo gane esos 70 ml y se llene totalmente, y otra vez inicia el ciclo una y otra vez. ¿Ya? Entonces, en resumen, para que las válvulas aórticas se abren necesitan de 80 hasta 120 milímetros de mercurio. Por eso la presión arterial es así, de 120-80. ¿Cuánto volumen eyectan? 70 ml. ¿Cuánto es el llenado ventricular total? 120 ml. ¿Cuánto es el llenado auricular total? 70 ml. De esos 70 ml, 80% pasan pasivamente por gradiente de presión, porque arriba es 70, abajo 50, y el 20% pasa por la contracción auricular, porque se acuerdan que primero hay contracción auricular y luego recién contracción ventricular, ¿verdad? Entonces, esto es así. Aquí sí que recuerden que el 80% de la sangre de las aurículas fluye hacia los ventrículos de manera pasiva, no necesita de contracción. Solamente es por gradiente de presión, pero el 20% sí necesita, porque sin eso no se llena. De todos modos, sin este 20% todavía puede seguir sacando, ¿no? Porque recuerden que con 80 milímetros de mercurio puede seguir sacando la sangre, pero nunca va a llenarse 120 ml totales. Ahora, las presiones auriculares son diferentes, ¿ya? Son diferentes. Vamos a mencionarlas si quieren aquí. Aquí. La presión que la aurícula izquierda y derecha necesitan para poder drenar aquí a los ventrículos es diferente. En la aurícula derecha necesita de 4 a 6 milímetros de mercurio y en la izquierda de 7 a 8 milímetros de mercurio. Pero recuerden que los ventrículos manejan diferentes. Por ejemplo, el ventrículo izquierdo necesita para abrir su válvula de 80 hasta 120, ¿verdad? Entonces esto es diferente, no es como la cámara superior, no es lo mismo. Esto es lo mismo por si acaso, ¿ya? Entonces hay dos, recuerden que aquí hay el periodo de eyección, periodo primero de llenado, relajación isovolumétrica, periodo de eyección y luego de relajación, contracción, relajación, y entre ellas el periodo de eyección. Recuerden la palabra isovolumétrica, periodo de contracción isovolumétrica, donde el ventrículo izquierdo está totalmente llenado, se contrae pero no cambia su volumen, sigue manteniéndose 120. ¿Para qué necesita mantener esos 120 o su volumen? Para poder abrir la válvula, que es esta válvula, la válvula del tronco de la aorta. Cuando alcance gradiente de presión de 80 hasta 120, recién se abre, ¿eh? Y en la relajación isovolumétrica, aquí se relaja el ventrículo, pero no cambia de volumen. Se sigue manteniendo con sus 50 ml porque arriba se está llenando primero. Para eso necesita mantenerse relajado. ¿Por qué no se tiene que abrir?
porque si se abre se va a llenar, entonces, y si se abre nunca se va a llenar, perdón, la aurícula, ¿verdad? Entonces para eso necesita cesarse. Los volúmenes, volumen telediastólico son los 120 ml, que sería el ventricular total. Volumen sistólico es el volumen que sale inyectado en un periodo de inyección, que son los 70 ml. Y el volumen telesistólico es el volumen que queda después de la inyección, que serían 50 ml aproximadamente. Ahí tenemos los 3 volúmenes que tienen que saberse. Ya, en resumen, y con eso terminamos. El ciclo cardíaco se refiere a la secuencia de eventos que ocurren y se repiten con cada latido cardíaco. Puede dividirse en 2 fases principales, sístole y diástole, donde cada una se subdivide en varias fases más cortas. Sístole y diástole, cuando no se especifica de otra forma, se refiere a la contracción y relajación ventricular respectivamente. Recordatorios. La sangre fluye de mayor a menor presión. La contracción aumenta la presión dentro de una cámara, mientras que la relajación disminuye la presión. Las válvulas AB se abren cuando las presiones auriculares son mayores que las presiones ventriculares y se cierran cuando el gradiente de presión se invierte. Del mismo modo, las válvulas semilunares se abren cuando las presiones ventriculares son mayores que las presiones aórtica pulmonar y se cierran cuando ocurre lo contrario. El ciclo se inicia con el disparo del nodo SA, que estimula a las aurículas a despolarizarse. Esto está representado por la onda P en el SG. La contracción auricular comienza poco después de que la onda P inicia y hace que la presión dentro de las aurículas aumente, forzando la sangre hacia los ventrículos. La contracción auricular, sin embargo, solo es responsable de una fracción del llenado ventricular, porque en este punto los ventrículos ya están casi llenos, debido al flujo de sangre pasivo hacia los ventrículos a través de las válvulas AB abiertas. A medida que la contracción auricular termina, la presión auricular empieza a caer, invirtiendo el gradiente de presión a través de las válvulas AB, ocasionando que éstas se cierren. El cierre de las válvulas AB produce el primer ruido cardíaco, S1, y marca el inicio de la sístole. En este punto, la despolarización ventricular, representada por el complejo QRS, está a medio camino y los ventrículos empiezan a contraerse, aumentando rápidamente las presiones dentro de los ventrículos. Por un instante, sin embargo, las válvulas semilunares permanecen cerradas y los ventrículos se contraen en un espacio cerrado. Esta fase se denomina contracción isovolumétrica porque no se expulsa sangre y el volumen ventricular no cambia. La eyección ventricular empieza cuando las presiones ventriculares exceden las presiones dentro de la aorta y la arteria pulmonar. Las válvulas aórtica y pulmonar se abren y la sangre es eyectada fuera de los ventrículos. Esta es la fase de eyección rápida. A medida que la repolarización ventricular, representada por la onda T, empieza, la presión ventricular empieza a caer y la fuerza de eyección se reduce. Cuando la presión ventricular cae por debajo de las presiones aórtica y pulmonar, las válvulas semilunares se cierran, marcando el final de la sístole y el inicio de la diástole. El cierre de las válvulas semilunares produce el segundo ruido cardíaco, S2. La primera parte de la diástole es de nuevo isovolumétrica, a medida que los ventrículos se relajan con todas las válvulas cerradas. Las presiones ventriculares caen rápidamente, pero sus volúmenes permanecen iguales. Mientras tanto, las aurículas se llenan con sangre y la presión auricular aumenta lentamente.
El llenado ventricular empieza cuando las presiones ventriculares caen por debajo de las presiones auriculares, haciendo que las válvulas AB se abran, permitiendo que la sangre fluya hacia los ventrículos pasivamente. Las aurículas se contraen para terminar la fase de llenado y el ciclo se repite. Listo, váyanse a pasar, ¿ya? Hasta aquí la clase.